Muy buenas tardes y bienvenidos al canal. Espero que vaya bien este mes de diciembre. El mío ahora mismo está un poco ajetreado, podríamos decirlo así. Pero bueno, contento. Ya prácticamente me he desliado ya de trabajo, así que ya tengo dice Estefanía de todo. Muy buena, Estefi, bienvenida. Sé que estáis con el tema de ahora de la resaca, ¿no? Del mundial de ayer, me imagino, de la victoria de Argentina. Enhorabuena a los argentinos de... Ya os felicité por el timeline de Twitter, pero lo digo por aquí, ya en público. A los argentinos que me seguís, pues enhorabuena por esa victoria en el mundial de fútbol. Gracias, igual. Bueno, ya está. Muy buenas, Isma, bienvenido. El tema es que bueno, pues me he desliado ya, como acabo de decir, me he desliado un poquito de trabajo, ya lo que tengo es bastante suave y podía hacer un directo esta tarde. Lo único que ocurre es que he estado el fin de semana de viaje. Ya publiqué en Twitter también que, bueno, pues mi hermana ha sido madre de un chiquillo, es mi primer sobrino, y estamos ahí toda la familia pues pendientes de ella. Lo que pasa que, bueno, ella vive en Comunidad Valenciana y, bueno, pues tenemos que estar viajando y son bastantes kilómetros los que hay que hacer desde donde vivimos, así que eso. Y ahora suelta la pastajera. Ahora me toca. Ahora tendré que malcriarlo, porque luego la crianza tiene que ser de sus padres. Yo me dedicaré a malcriarlo y a enseñarle esto de los coches y de todas estas cosas. En fin, que ya digo, he tenido una semana anterior bastante liada y, bueno, no tenía ningún tema preparado, ni tenía guión ni nada. Además se debe de notar bastante. Así que propuse, pues en Twitter hice la pregunta que si queríais, pues eso, que os contestara a vuestras dudas, y he visto que sí, que había bastantes ganas. Así que, bueno, pues de eso va a tratar este directo. Y bueno, y tengo abiertas por aquí varias ventanas que voy a ver. Vale. Y esta para buscarlo con imágenes por si me hace falta, dependiendo de las preguntas que me hagáis. Y ya está. Así que, bueno, repito que espero que vuestro mes de diciembre vaya bien, por lo menos. Que vayáis más o menos cumpliendo los objetivos, ¿no? Como se suele decir. Y por otra parte también tenía que deciros, anunciaros, ya que está Steffi aquí, además aprovecho, su marido Edgar y yo vamos a hacer una serie de directos, porque él ha preparado los guiones para hablar de la historia de lo que es la tracción vapor, la locomotora tracción vapor, y cómo influyó y cambió todo eso, ¿no? Incluyendo un poco de historia que ya os hice aquí en directo sobre la máquina de vapor, pero lo vamos a volver a repasar igualmente. Y luego, bueno, pues vamos a hablar sobre cómo influyó, cómo mejoró, ¿no? Cómo hizo que esa revolución industrial se pudiera llevar a cabo, cómo creó nuevas rutas comerciales y cómo cambió todo, la forma de trabajar, la forma de transportar, muchísimas cosas. Y todo eso pues lo vamos a hacer con Edgar. Lo haremos por aquí en mi canal de Twitch. Ya anunciaré cuando ya podamos hacer el primer directo, ya lo anunciaré con tiempo. Y lo tendré también puesto en el calendario de aquí del canal para que no haya ningún problema ni haya ninguna historia. Así que eso, espero que podamos hacerlo lo más pronto posible, poder empezar, porque con el guión que ha preparado Edgar tenemos, calculo que para
3-4 directos es fácil. O hacemos un directo de 4 o 5 horas, pero no creo que eso sea posible. Así que... ya por tu historia económica. Sí, de remar en los barcos, pasando por las velas, a ir ya embalado directamente. Por cierto, que estos son unos topics que hago. Ayer no estuve muy atento, es verdad, a la final del Mundial, pero una famosa española puso en Twitter algo de, en vez de Mbappé, puso Mbalé, ¿no? O algo de eso. Parece ser que se ha convertido en viral eso. Ahora que he dicho que vamos embalados, me acabo de acordar. Así que, bueno, pues voy a abrir ya la paginita. Como veis, ya tengo ahí en Google Images preparado. Tengo también el Twitter y... bueno, y mi canal de YouTube. Mientras me hacéis las preguntas, os quería enseñar que en el canal, bueno, pues para que lo vierais un poco, agradeceros ya a los 645 suscriptores, que la verdad estoy muy contento con la aceptación que está teniendo el canal, y agradeceros también aquí en Twitch a los 339 que somos ya en Twitch. Muchísimas gracias por el seguimiento, ya sabéis. Muchísimas gracias a los suscriptores, entre ellos a Isma, que está aquí presente. Y nada, por mi parte pues seguiré haciendo vídeos, seguiré haciendo sobre todo directos, que es ahora mismo lo que me permite más, porque los vídeos me lleva tiempo prepararlos, tengo que maquetar, me lleva más tiempo que preparar un directo. Los directos me son más fáciles. Así que en principio por eso de momento solo estoy haciendo directos. Es verdad que empecé el canal tienen que estar por aquí abajo, a ver si los carga, porque claro, llevo ya unos cuantos vídeos. Estuve revisando y empecé el canal con este tipo de vídeos, ¿no? Vídeos que montaba. Bueno, esto fue un directo que hicimos el señor Charlie Barazal y yo para hablar de neumáticos. Y bueno, para ir dando un poco respuesta a las dudas que yo veía que teníais a través de Twitter o a través de las redes sociales. Pues ir respondiendo un poquito a esos temas y luego pues un poco como diría Charlie, mis pasiones, ¿no? Bueno, la mecánica, la cinemática, dinámica de máquinas y la aeronáutica, que es algo que realmente me apasiona. Y bueno, ya veis que aquí todavía seguían siendo vídeos, pero ya últimamente ya los vídeos que hago son todos prácticamente son directos. El último, por cierto, que ya lo tenéis disponible, que lo hicimos aquí en Twitch con Carlos Castillo de Histo Racing, y lo tenéis ahí disponible. Que la verdad es que creo que fue una charla muy productiva. Y fue una charla muy productiva, y además con Carlos lo pasamos, yo siempre estoy muy a gusto con él, así que creo que pasamos un buen rato y creo que eso se nota en el vídeo. Y por si queréis verlo, ya digo, por si queréis verlo en YouTube, porque en Twitch no sé si todavía está o ya lo han quitado. Sabéis que solo aloja 14 días el Twitch, así 12 o 14 días, no lo recuerdo ahora. Sí, quitártelo todo, sí. Básicamente eso va a ser lo que va a pasar. Jero, dicen que uno de los autos Mercedes, no recuerdo, de los años 30 o 50, en los años 30. Creo que sé lo que me estás diciendo. De hecho tengo un vídeo en YouTube, voy a bajar para enseñarlo. Le hacían agujeros y más cosas. Vamos a ver si lo encuentro. Creo que lo tenía por aquí. Aquí, historia de las flechas de plata. Este fue un vídeo que hice ahí lo tenéis, 24 minutos, en los cuales explicaba un poquito eso, la historia de las auténticas flechas de plata, que fue en los años 30 realmente del siglo pasado cuando esos coches aparecieron. Y realmente sí, le hicieron muchas cositas. Entre ellas la famosa historia de por qué le llamaron las flechas de plata, que llegaron al pesaje, estaban con sobrepeso y decidieron pulir la pintura, o sea, básicamente borrarle la pintura a la carrocería, dejarla la carrocería desnuda de pintura para perder ese peso y poder entrar tener ese peso mínimo.
Y luego más cosas, tío. Se utilizaban aleaciones ligeras de aluminio usadas ya, que empezaban a usarse en aeronáutica, empezaban a usarse en... bueno, sabéis que en la época de los años 30 la Alemania nazi tuvo una evolución brutal en cuanto a industria y en cuanto a aerodinámica, aeronáutica, etcétera. Entonces ya digo que fue una época muy muy interesante de estudiar. En cuanto a ingeniería, es verdad que bueno, tiene luego su contraprestación, que fue todo lo que trajeron, todo lo que trajo, ¿no?, el nazismo, todo lo malo que trajo el nazismo en cuestión de política, pero en cuanto a desarrollo en ingeniería y química, en la industria química, ingeniería, incluso en medicina, desgraciadamente, pero en medicina también, se consiguieron avances muy muy importantes. Por cierto, Betty, buenas tardes. Y buenas tardes, listo para aprender. Muy buenas, Zapa, bienvenido. Sí, estaban todos, efectivamente, como dice Zapa, en aquella época de grandes premios, porque entonces sí eran los auténticos grandes premios. Esto me hace gracia porque nuestra queridísima FOM y FIA piensan que la Fórmula 1 empezó en el año 1950, pero ya sabéis que eso no es tan así, que se podría discutir muy mucho esa fecha. Que anteriormente a esa fecha ya había Fórmula 1 de otra... Vamos, había Fórmula 1 de... Me estaban escribiendo. Bueno, había lo que se puede considerar como la Fórmula 1 también, ¿no? Y en la época de grandes premios, como bien ha dicho Zapa, efectivamente los coches, dependiendo del país, se pintaban con el color correspondiente. Inglaterra era verde, Francia azul, Alemania, si no recuerdo mal, era blanco. Corregidme si me equivoco, porque esto lo estoy diciendo ahora mismo de memoria. Italia era rojo. Y ya digo, y en el caso de los alemanes de Mercedes, como nos ha recordado Steffi, pues efectivamente estaba Alfred Neubayer, era el director de la escudería entonces de Mercedes. Bueno, pues decidió que ese peso era excesivo, había que bajarlo, y los técnicos y los mecánicos pues tuvieron la maravillosa idea de pulirlo, de quitarle la pintura, lijar la pintura básicamente, dejar la carrocería desnuda. Las carrocerías eran de chapa de aluminio, así que no había mayor problema en ese sentido, en dejarla descubierta. Y realmente pues es eso, bueno, de momento voy a quitar esto mientras voy respondiendo, porque tampoco lo necesitamos ahora mismo de momento. Y ya digo que mientras eso iba ocurriendo, pues en los grandes premios, bueno, pues se les ocurrió la maravillosa idea esa. Como digo, la carrocería se iba a quedar desnuda y por lo tanto iban a perder esos kilos de peso en cuanto a ese peso mínimo, ¿no?, que se exige. Acercarse más al peso mínimo, porque como sabéis, sobre todo en competición, es muy interesante estar siempre en el peso mínimo, o estar lo más cerca posible del peso mínimo. Habéis podido comprobar además este año concretamente que los coches se habían ido de peso, como los equipos pues se han quejado amargamente. Y como dice, estaba leyendo a Isma, esa es la idea de que querían aligerar el coche. Es que era uno agarrado, sí, eso va a ser. Así que eso, básicamente fue eso lo que ocurrió. Y ya digo, este año concretamente pues los coches se volvieron muy subviradores por culpa precisamente también de esa distribución, de esa distinta distribución de peso, y de esa pérdida de carga aerodinámica en la parte delantera, que los hizo más subviradores, y esa ganancia en peso también obligatoria por las ruedas más grandes básicamente, y por una serie de elementos que la FIA ha ido añadiendo y que ha ido aumentando ese peso mínimo. Nos dice Ferrero, en diferencia de carga aerodinámica de los coches de 2022 comparando con los coches de 2021. Estos últimos siguen alrededor de un 10% menos que en 2020, cuando Mercedes alcanzó 3.000. A ver, Ferrero, sí.
Hombre, lo de los 3.000 kilos se les supone. Esas cifras nunca son totalmente, o sea, no se dan nunca a conocimiento público. Pero sí, aproximadamente carga bruta, ojo, porque ahí estamos hablando de carga bruta. No estamos descontando lo que sería la resistencia aerodinámica. Que eso, cuando se habla de la carga aerodinámica total que un vehículo genera, hay que tener en cuenta también esa resistencia aerodinámica para restar esa carga bruta. Pero sí, en cuestión de carga bruta, estos coches han llegado a superar las 3 toneladas de fuerza descendente o de presión, ¿no?, ejercida en vertical hacia abajo. En 2007, el McLaren MP422 y en 2008 el McLaren MP423. El MP422 ya se acercaba a los 2.000 kilos de fuerza. Y el MP423 fue capaz de superar esos 2.000 kilos de fuerza ya en aquella temporada, en 2008. Y la verdad es que con la reglamentación tanto de 2009 luego como la de 2014 se perdió bastante carga por el camino y se volvió a recuperar con la reglamentación de 2017. Poco a poco los equipos de 2017 a 2020 fueron recuperando mucha carga. Y más que recuperando, fueron incluso logrando hitos que no se habían logrado nunca en Fórmula 1. Y uno de ellos, como Ferrero nos recuerda aquí, son esos 3.000 kilos de carga aerodinámica. Algo más de 3.000 kilos. Si no recuerdo mal, la cifra rondaba los 3.200. Y la verdad es que era una barbaridad. Lo del 10% menos de carga de 2020 a 2021, es verdad que al principio fue así, pero los equipos recuperaron. No recuperaron el 10%, pero sí recuperaron como mínimo un 6 o un 7. Se quedaron, a final de año, se quedaron bastante cerca de los coches de 2020. O sea, los de 2021 se quedaron bastante cerca de los de 2020. Y este año, es verdad que he estado observando, y ya lo estuve diciendo en el anterior directo, que hay un problema a la hora de valorar la carga aerodinámica que se ha perdido o se ha ganado. Porque, en este caso concreto, el uso del efecto suelo ha mejorado el comportamiento de los vehículos en curva rápida. Pero hasta que los equipos se han hecho un poco, digamos, a ese funcionamiento, ¿no?, del coche cuando tiene con el uso del efecto suelo y sobre todo con ese cambio de ese centro aerodinámico, del centro aerodinámico de presiones, que os recuerdo que el centro aerodinámico de presiones funciona a imagen y semejanza del centro de gravedad. En el caso concreto del centro aerodinámico de presiones, pues lo que tenemos es simplemente que es el punto, o podríamos considerar, del monoplaza donde se aplicarían todos los momentos de fuerza generados por los diferentes elementos aerodinámicos de un monoplaza. Ese punto interesa que esté situado relativamente cercano, porque es imposible colocarlo junto con el centro de gravedad, pero interesa que no esté muy alejado de ese centro de gravedad para que el centro aerodinámico de presiones no genere mucho momento con respecto al centro de gravedad. Sobre todo eso ayuda en curva media y en curvas más lentas. En curva rápida pues no tanto, no hay tanta influencia, ¿no? Pero en curva media y lenta sí. El tema de estos coches es que ese centro aerodinámico sí ha cambiado mucho con respecto a 2021 y con respecto a años anteriores. Y eso ha hecho que los equipos hayan tenido que rediseñar suspensiones, hayan tenido que reaprender de nuevo. Y si os habéis fijado, los coches han cambiado mucho desde que empezó la temporada hasta finalizar la temporada. Y ya no me refiero solo a los cambios obvios de Aston Martin o de McLaren, por poner unos ejemplos así extremos, o Williams, sino que absolutamente todos los equipos, incluido Red Bull y Ferrari, y Mercedes, han tenido que lidiar con con toda esa nueva forma de funcionar, ¿no?, dinámica y aerodinámicamente, y han tenido que rediseñar suspensiones, han tenido que rediseñar muchas cosas. Así que la realidad es esa, es que han perdido bastante carga. No creo que hayan perdido tanta carga como la FIA quería. La FIA calculaba una pérdida de más de 600 kilos de fuerza en la parte, o sea, más de 600 kilos de fuerza, sí, en lo que es la generación de carga bruta, ¿no? Estaríamos hablando de que los coches estarían un poco por encima de las 2 toneladas de fuerza, pero eso no ha sido así. Estos coches siguen generando mucha carga aerodinámica, muchísima, no tanta como los del año pasado y 2020,
pero sí generan, estoy seguro de que generan en los coches con la configuración de carga aerodinámica alta, como Hungría y ese tipo de circuitos, y Mónaco, deben de ser capaces de generar posiblemente más de 2.400 kilos, más de 2.500 kilos de fuerza. No son capaces de llegar a las 3 toneladas, eso ya lo hemos visto, pero sí son coches que no están tan lejos. Y de hecho a los tiempos me remito en los diferentes circuitos. Lo que pasa es que los tiempos son un poco traicioneros, porque estos coches se conducen de una manera muy diferente, los neumáticos han cambiado, los neumáticos es verdad que te pueden quitar o poner muchísimo tiempo por vuelta, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Así que creo que de momento los equipos siguen en un rendimiento aerodinámico por debajo de lo que tenían hasta el año 2021, pero no están lejos. Yo creo que para el año que viene deberían de acercarse bastante, aunque la FIA haya obligado ahora a elevar otra vez la altura libre al suelo, haya obligado a elevar lo que es el ala delantera, y el fondo del monoplaza, lo que son los bordes de ese fondo, elevarlos también. Así que eso. Nos recuerda Isma que han aligerado el monoplaza de Alpine con la marcha de Fernando. Y, hombre, desde luego ese lastre por los atributos, ¿no? del asturiano, desde luego que lo han perdido. También estos monoplazas es más fácil que tengan mayor carga por superficie o mayor... Sí, lo único que ocurre... Ahí, Isma, te tengo que corregir un poco. Lo único que ocurre es que, a excepción de Aston Martin, que sí es verdad que ha utilizado un... Disculpadme un segundillo. Disculparme, que es que tenía el móvil en silencio y ahora me acabo de dar cuenta de que me estaban llamando y tenía 3 llamadas perdidas. En fin. El tamaño también importa para la carga, sí. Pero además tienes que tener en cuenta la forma de estas alas. Por ejemplo, los endplate delanteros ya no son como los del año pasado. No se puede utilizar el vórtice I250 a tu favor, es decir, tienes que utilizar otras triquiñuelas. Has perdido también el tema del ala trasera, por ejemplo, los endplates ahora no suben hasta arriba. Aunque Aston Martin hiciera ese a modo de endplate, ¿no? Con ese ir al filo del reglamento. Por cierto, una idea súper ingeniosa, que bueno, la FIA como siempre, cuando alguien saca el ingenio, tiene que prohibir las cosas. En fin, bueno, ya está. Se ve que aquí el que hace las cosas bien, pues tiene el premio que recibe, que es que le prohíben seguir por esos caminos. Lo que me refiero y lo que quiero decir es que realmente en carga bruta pierdes, porque una ala que está abierta realmente no es tan efectiva. ¿Se puede hacer eficiente? Sí, se puede hacer eficiente. Esas formas de cuchara, esas formas que han buscado los equipos, esas terminaciones en la parte trasera, lo que es en el borde de fuga, todo eso ha mejorado muchísimo el rendimiento de esas alas traseras desde principio de temporada hasta ahora. Pero realmente la carga aerodinámica que generan esas alas, aunque son grandes, son relativamente grandes comparadas con las del año pasado, no generan tanta carga como el año anterior o 2020, porque esos endplates ahora no están. Ahora solo se utilizan como soporte, pero arriba no pueden cerrar el ala. Y entonces es más fácil que los flujos aerodinámicos, las estructuras de flujo en esa zona, se encuentren el flujo de baja presión con el de alta. Y forme pues digamos que el vórtice es algo menor porque la diferencia de presiones no es tanta, pero al no haber esa diferencia de presiones tan alta que había el año pasado entre el Intra2 y el Extra2, sabéis que el Intra2, bueno, mira, voy a aprovechar ahora que tengo abierto el Google Images y vamos a poner un perfil alar, vamos a ver si me sale en sección. Vale, aquí lo tenéis. Ah, qué chiquitillo. Esto no me lo esperaba yo. Pero bueno, os lo puedo explicar aquí. ¿Veis el borde de ataque, el borde de fuga, la cuerda del ala? Creo que lo estáis viendo. En este caso, como es un perfil para generar sustentación, el Intra2 sería la parte inferior de esta sección y el Extra2 sería la parte superior. ¿Por qué Extra2 e Intra2? Porque el Intra2 es la zona de alta presión y el Extra2 es la zona de baja presión. O, dicho de otras palabras,
el Intra 2 en la zona de baja velocidad y el Extra 2 en la zona de alta velocidad. Entonces, uy, escucha, espera que voy a ponerlo ahora, que no lo había puesto. Ahora. Sí, gracias por recordármelo, que estaba yo aquí. Bueno, ahí lo tenéis a la derecha de la imagen. Veis que pone borde de ataque, borde de fuga y la cuerda, ¿no? El Intra 2, como os he dicho, estaría en la zona inferior de este ala y el Extra 2 en la zona superior. Y sería eso, como os acabo de explicar. En el caso concreto de esto, que es un ala, es el Intra 2 porque es la zona de alta presión, es donde se genera la carga y la sustentación. Y en la zona de baja presión, la superior, sería el Extra 2. En el caso de un ala de Fórmula 1, habría que darle la vuelta a ese perfil. Y entonces el Intra 2 sería la zona superior y el Extra 2 la inferior. En el caso concreto de estas alas de este año, como no tienen esos templates, resulta que la diferencia de presiones entre el Intra 2 y el Extra 2 es menor. Y al ser menor no se puede generar tanta carga como se generaba años anteriores. Lo importante en un ala siempre es que el Extra 2 funcione perfectamente. El Intra 2 puede ser, digamos, tener un flujo un poco más sucio, no importa. Hombre, lo ideal es que no fuera así, pero si recibe un flujo un poco más sucio y no es capaz de, o por su forma no tiene una, digamos, tiene algún tropiezo, tiene alguna historia, no es tan problemático. Repito, lo ideal es que todo esté perfecto, ¿no? Pero si no se puede, si hay que desechar alguna cara de ese ala, sería más bien el Intra 2. El Extra 2 no, el Extra 2 ese sí hay que calcularlo muy bien, hay que tenerlo muy bien precisado y hay que dejarlo lo más libre posible. En el caso, ya repito, de estas alas, eso no es posible porque el Extra 2 está demasiado expuesto a esos flujos laterales y por lo tanto se pierde carga aerodinámica. Se compensa un poco con la forma de cuchara. De hecho, además consigue centrar esa carga aerodinámica un poco más en el eje longitudinal del vehículo. Pero pierdes carga, por supuesto, con respecto a las fórmulas del año anterior y de 2020. Y por eso digo, aunque tú consigas tener un área mayor, tienes el problema de que la diferencia de presiones no es tan alta. Y entonces tienes, digamos, un poco de déficit en ese aspecto. Luego, además, ese déficit también se traduce en una pérdida un poco de eficiencia aerodinámica. La ganancia en este caso es porque generas menos turbulencia a tu paso. Pero eso ya tampoco está ocurriendo tan así. Ya habéis visto que los equipos han cambiado mucho los diseños de los coches desde principio de año hasta ahora. Y eso también está influyendo bastante. Así que bueno, estoy viendo que Ferrero, genial, muchas gracias. Nada, gracias a ti, Ferrero. Fuente del Cierzo, han aligerado el coche, pero han subido el centro de gravedad. Sí, realmente como la FIA ahora exige unas alturas mayores, al final tratas de llevar todos los pesos lo más abajo posible, pero con el cambio del antivuelco concretamente, y Fuente del Cierzo ha dado ahí muy bien en el clavo, con el cambio de algunos elementos y las alturas, efectivamente han elevado un poco el centro de gravedad. Ha sido muy poco, pero lo suficiente para que estos coches sean algo más torpes. Llamada de McLaren Technology. Bueno, en este caso de la jefa, pero sí, vale, admitimos McLaren Technology como jefa. No se ve. Ah, sí, era lo del ala, sí, correcto. Bueno, dice Zapa que los fórmulas son aviones al revés, con alas que pegan al suelo. Sí, lo que pasa es que a diferencia de los aviones, estos vehículos funcionan a mucha menor velocidad, tienen mucha menos área para poder generar esa carga y por lo tanto al final te encuentras con que estos los Fórmula 1 sueñan con generar las cargas aerodinámicas que genera un avión. Y cuando digo un avión no me refiero a un avión de combate ni me refiero a un avión grande. Una simple avioneta Cessna una simple avioneta Cessna a 140-150 km por hora genera cargas aerodinámicas de sustentación en este caso, pero cargas a fin de cuentas que se podrían comparar a las de un Fórmula 1. No, quizá un Fórmula 1 genere un poco más de carga bruta, pero no creáis que hay mucha diferencia. Y eso es porque la Cessna tiene una superficie alar que es enorme. Así que realmente en ese aspecto
la Fórmula 1, si fueran efectivamente aviones puestos con las alas del revés, se moverían a unas velocidades que para los cámaras serían imposibles prácticamente de seguir. Rigidez torsional de los F1. Interesante esa pregunta. Pues eso depende, en este caso muy mucho, de cómo trabaje la fibra de carbono. Realmente las cifras son totalmente secretas, pero sí te puedo decir que la rigidez torsional de un F1 es tan sumamente alta que, a diferencia de los F1 actuales, por ejemplo, es lo que estoy diciendo, a diferencia de los F1 que tenían, no sé si recordáis, cuando se presentó el Lotus 25 en los años 60, el Lotus 25 que conducía Jim Clark, aquel coche era una maravilla en cuanto a rigidez torsional, era mucho más rígido que los coches contemporáneos de su época, de los chasis tubulares y chasis semi-independientes que llevaban, y ese coche era un monocasco en aluminio. El aluminio además tiene fama, es un material que funciona muy bien a torsión, es un material que aguanta muy bien la torsión. La fibra de carbono no es un material que aguante tan bien la torsión como el aluminio a priori, pero claro, ¿qué ocurre? La fibra de carbono, como buen material fibroso que es, se puede trabajar de muchas maneras. Hay muchas resinas epóxicas disponibles en el mercado, hay muchos tipos de hilos de fibra de carbono y en combinación unas con otras, y en combinación unas telas que se colocan... habéis visto el trazado normal de una fibra de carbono, seguramente lo habéis visto todo el mundo, que parece como si fueran cuadraditos, unos más oscuros, otros más claros, ¿no? Como si se viera como en un cuadrado, ¿no? Como cuadraditos. Eso es porque las telas de fibra de carbono se colocan en perpendicular. Lo más natural y lo normal es que cuando se hace una pieza de fibra de carbono se coloquen las diferentes telas, se vayan colocando en ángulos de 90 grados. Generalmente, y en los chasis de Fórmula 1 se suele utilizar un material que se llama prepreg, es un preimpregnado, que es su nombre en español, y básicamente son diferentes telas de fibra de carbono, generalmente suelen ser 3-4 capas, un relleno, que puede ser un foam o puede ser, en el caso de las alas por ejemplo, o en el caso de materiales que no sean parte del chasis. El chasis no, en el chasis se utilizan paneles sándwich de aluminio y fibra de carbono. En el caso de las alas, en el caso de tapas de motor, etcétera, se suele utilizar un relleno que suele ser de foam, que es un material polimérico bastante ligero y que cohesiona muy bien, y luego otras 3 capas, ¿no? Se haría como una especie de galleta de sándwich con esa fibra de carbono. Eso es lo que le da realmente esa rigidez torsional, porque si solo se utilizara una sola capa, la rigidez torsional bajaría bastante. De hecho, fue uno de los problemas que tuvieron las primeras cajas de cambio en la Fórmula 1, que usaban titanio y fibra de carbono, combinaban. O sea, los anclajes eran de titanio, los ejes, la estructura principal era de titanio, y luego después todo lo que era el cárter de la caja de cambio era en fibra de carbono. Se aligeraba muchísimo el peso, pero había un problema con la rigidez torsional, y de hecho eso dio muchos quebraderos de cabeza. El MP4-18 fue el primer vehículo en sufrirlo oficialmente. Yo creo que hubo más aparte del MP4-18. Seguro que Ferrari también estuvo investigando, lo que pasa que tardaron más en sacar su caja de cambio. Y ahora sí, ahora son casi todas ellas son en fibra de carbono, o la inmensa mayoría, pero ya digo, la rigidez torsional se consigue así, se consigue usando el panel sándwich de aluminio en el chasis, con lo mismo, lo que acabo de decir, esos prepreg, con 3-4 capas de preimpregnado de tela, otras 3-4 capas de tela, y en medio un panel en nido de abeja, en forma de nido de abeja de aluminio aeronáutico. Eso otorga una rigidez torsional tan sumamente alta, repito, que ya veis que cuando el coche gira o hace cualquier maniobra o lo que sea, los pilotos que no han cogido en su vida este tipo de vehículos, anteriores monoplazas, F2, F3, léase todo eso, que han llevado otro tipo de vehículos con chasis metálico y cogen un vehículo con chasis en fibra de carbono, la sorpresa es mayúscula, porque esa rigidez torsional hace que el coche no transmita, ¿no?, ese límite. Es decir, el límite es mucho más alto, el límite dinámico,
pero el problema que tienes es que el coche cuando llega a su límite pues directamente no avisa y adiós muy buenas. Así que eso es algo que realmente además es necesario. Estamos hablando de vehículos, como ha dicho antes Zapa, tienen que soportar cargas aerodinámicas muy altas. Están soportando en giros alrededor de 4 Gs, 4,5 Gs, en algunos casos 5 Gs. Es difícil, pero pueden llegar en lateral a 5 Gs. En el tema de las Gs laterales y en el tema de las Gs longitudinales tienes que soportar en aceleración 2 Gs, 2 Gs y media, y en frenada hasta 5 Gs, 5 Gs y media. Eso es muchísimo y eso al final termina por retorcer cualquier chasis. Si fueran metálicos, desde luego sufrirían de la hostia o habría que hacerlos súper pesados. Entonces, gracias a esa rigidez torsional consiguen esa ligereza, porque los chasis pesan poquísimo. La mayor parte del peso de los vehículos hoy en día es las baterías, todo el sistema de, ya no solo la batería, sino todo el sistema del Energy Recovery System, lo que son las llantas, neumático y la llanta, que son ahora bastante más grandes, y luego todos los elementos de seguridad que se han ido añadiendo, todas las zonas de absorción delantera, trasera, las de impacto lateral y el motor, que también ha ganado peso con los años, porque como se ha obligado a tener que usar pues eso, aleaciones más ligeritas, pues ahí estamos. Y esto que no lo he cambiado, pero bueno, lo puedo volver a poner así y ya está. Este año los pilotos se han... Sí, precisamente, además es algo que es muy normal, porque cuando tú tienes un coche que funciona bajo efecto suelo, pero no puedes, digamos, cerrar eso, ese lateral, ¿no?, del suelo, del fondo del monoplaza, lo tienes que cerrar en base a usar los flujos aerodinámicos, pero eso nunca es tan efectivo como las antiguas faldillas que se usaban en los años, a finales de los 70. Es verdad que aquellos coches no eran tan efectivos como estos, porque el diseño era muy precario, pero y precisamente esa rigidez torsional de la que me preguntaba Ferrero, aquellos coches eran chasis de aluminio que bajo cargas muchísimo menores que los coches de hoy en día, esos chasis se retorcían, y tú no quieres que un chasis se retuerza en ningún momento. Pues al final tienes eso, tienes que estos coches han sufrido con el viento más que años anteriores, porque generalmente, bueno, un Fórmula 1 sufre con el viento sí o sí, porque es un vehículo cuya carga aerodinámica, sabéis que la carga aerodinámica, os lo voy a buscar también y ahora os lo pongo, pero vamos a buscar la ecuación de un momentillo. A ver si sale la ecuación. No, este es el coeficiente. No. Ahora os lo pongo cuando la tenga. Vale, sí. Esta me puede valer. Además, esta es de los amigos de la NASA. Eso lo vamos a quitar. Vamos a ponerlo ahora mismo y os lo explico un poquito. Si me escribís si no se ve muy bien y lo pongo en una ventana aparte, si no, y lo amplío. Que lo que pasa es que no quería guardarlo. ¿Veis ahí esa ecuación en rojo? Que está escrito L igual a CL RV cuadrado A partido por 2, ¿no? Veis que abajo está explicado, ¿no? El coeficiente de sustentación, el CL, la densidad, la velocidad al cuadrado, el área del... La velocidad al cuadrado, densidad por velocidad al cuadrado partido por 2 y por el área del ala. La velocidad. Aquí viene el detalle y por qué un aparato que funciona bajo carga aerodinámica, por qué sufre o por qué esos cambios de viento le pueden hacer sufrir. En un avión esos cambios de viento no tendrían tanta importancia, pero en un Fórmula 1 sí, porque la velocidad a la que se mueve un Fórmula 1 es mucho menor, ¿no? Esa velocidad que se eleva al cuadrado no es la velocidad de mi vehículo.
Esa velocidad es la velocidad del aire que está recorriendo mi vehículo, la velocidad de esas moléculas, ¿no? de ese flujo aerodinámico que está recorriendo mi vehículo. Entonces, la velocidad de ese flujo aerodinámico que recorre mi vehículo va a estar muy influenciada por su velocidad original, porque si para generar carga aerodinámica yo necesito que mi vehículo avance. Mi vehículo en parado no puede generar carga aerodinámica, salvo que sea ese vehículo que no me acuerdo ahora del nombre, que tiene 2 electroventiladores y que ya desde parado está generando una succión, que quiero recordar que eran 2000 kilos de succión más o menos desde parado, cosa que me alucina porque además, menos mal que son motores eléctricos muy potentes, porque para poder salir en esas condiciones es casi imposible hacerlo con un motor. Overcraft no, es un vehículo que se presentó en Goodwood, en el festival de Goodwood, que lleva motores eléctricos, es una aberración, y llevaba 2 electroventiladores. Ese debe ser el que ha escrito Ferrero, y llevaba motores eléctricos, no sé cuántos lleva, sé que lleva una potencia descomunal eléctrica y sé que el coche es una maravilla y que genera 2000 kilos de fuerza ya desde parado, pero eso es porque los electroventiladores se han puesto a funcionar. En este caso concreto, como os estoy diciendo, es exactamente igual, es decir, un Fórmula 1, la carga aerodinámica que genera depende de todo eso que estáis viendo. En vez de CL, pues sería el coeficiente de... Bueno, el CL se usa también como coeficiente de lift. En este caso lo que pasa es que la fuerza se aplica hacia abajo en vez de hacia arriba. Y en el tema del Fórmula 1, repito, el aire circundante, el aire que rodea al Fórmula 1, hace que la carga aerodinámica sufra cambios significativos dependiendo de la dirección y de la velocidad de ese aire, sobre todo de la velocidad. Es por eso que se usan sondas o tubos de pitot en la Fórmula 1 para medir esa presión que se está generando en un punto determinado, para poder evaluar a qué velocidad se mueve el aire y si es lo correcto o no. En el caso del viento en contra, por ejemplo, hace que mi vehículo genere más resistencia aerodinámica, pero también genera más carga, porque ese viento que viene con velocidad en contra a mi dirección, es decir, yo me estoy encontrando el viento de frente, ese viento viene con velocidad, no está parado o no va a muy poca velocidad, lo que hace es ayudarme a generar más carga, al mismo tiempo que genero más resistencia, claro, es lógico, al final esto va aparejado. En el caso de que el viento me venga de cola, lo que ocurre es que reduce la carga aerodinámica que yo soy capaz de generar. Luego, por lo tanto, en el momento en el que el viento me está empujando, es lo que ocurre muchas veces cuando vemos esas pasadas de frenada. Esas pasadas de frenada no son más que el viento de cola que está afectando a la carga aerodinámica del vehículo. La está reduciendo y cuando el piloto aplica frenos no hay carga suficiente y se pasa de frenada. Con el viento a favor no, con el viento a favor es posible que el piloto incluso frene antes de tiempo. Entonces por eso el piloto siempre tiene que estar muy bien informado o estar el pendiente también de la dirección y de la velocidad del viento. Y estos coches concretamente, precisamente por no tener esos end plates en la parte trasera, por tener una ala delantera muy diferente a la del año pasado, son alas que generan menos carga, son más sensibles al viento. Son más sensibles a ese viento porque al generar menor carga necesitan mayor velocidad del viento a favor para poder generar más carga. El efecto suelo tiene cosas muy beneficiosas, como puede ser la reducción de resistencia aerodinámica por parte de todo el cuerpo del monoplaza. Se genera carga aerodinámica, la cual tiene tiene repercusión, todo tiene repercusión en esta vida, y la carga aerodinámica no iba a ser menos, pero puedo generar una cantidad importante de carga aerodinámica y en cambio no aumentar de esa manera la resistencia aerodinámica. El uso del efecto suelo tiene ese efecto beneficioso. Estos coches se ven menos afectados por la resistencia aerodinámica, pero la contraprestación es que mis alas, para poder generar también menos resistencia, van a ser más sensibles a ese viento, y el no tener end plates, el no poder separar o no poder conseguir mayor diferencia de presiones entre el intra 2 y el extra 2 hace también que mi ala sea menos eficaz
y que el viento también le afecte de una manera más significativa. Entonces sí, es totalmente plausible y entiendo a los pilotos que este año hayan sufrido más con el viento. Todo eso lo irán corrigiendo los equipos, eso no os quepa la menor duda, pero van a seguir siendo más sensibles al viento. Pero no son sensibles al viento per se por el efecto suelo, que también, ¿no? Hombre, porque eso te obliga también a cambiar un poco el diseño. Sino, sobre todo y ante todo, porque la FIA ha obligado a un diseño de alas, del ala delantera y trasera, las cuales son más sensibles a ese viento. Y al final, digamos que tienes un poco ese problema, ¿no? Tienes ese problema de generación de carga cuando el viento no viene en tu contra, no viene hacia ti, sino que te está empujando, por ejemplo, o incluso el viento lateral también te puede afectar. Al no tener esos templates puede afectar bastante, sobre todo al ala trasera. El ala delantera sí sigue teniendo los templates laterales, no son tan eficaces como los del año pasado, pero a cambio los equipos también están usando esos templates delanteros para generar un vórtice que les limpie el flujo aerodinámico de la rueda delantera. Ese flujo sucio de aire caliente, parado, que no quieres ver ni en pintura, y sobre todo que no quieres que se cuele en la parte del fondo del monoplaza, porque haría que generaras menos carga aerodinámica, básicamente. Así que en ese aspecto, bueno, los coches han cambiado, los coches, los ingenieros están aprendiendo, los mecánicos están aprendiendo y los pilotos pues están aprendiendo también a llevar estos nuevos monoplazas. Así que espero haber dado la respuesta. ¿Cómo se calculan las G laterales? Según tengo entendido, downforce sin más peso, coeficiente de fricción, baja peso, es así. A ver, en el caso concreto de las G laterales o G longitudinales, en realidad los coches llevan varios medidores, varios giróscopos. En el caso del piloto también lleva otro en la oreja, que precisamente ese es el que indica a la FIA cuando un coche ha sufrido un golpe fuerte, incluso aunque sea en vertical, aunque sea en el eje Y. Se está monitorizando esas Gs en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Y si el vehículo ha sufrido un impacto de cierta consideración, ese sensor que lleva el piloto aquí en el oído, en el auricular, es un sensor muy pequeñito, como el que llevan los móviles. Muchos de vuestros móviles, de vuestros smartphones, llevan ese tipo de medidores. Ese es el que indica cuando se ha superado ciertas Gs y por lo tanto el piloto tiene que ir al centro médico a que lo revisan, claro, sobre todo por la espalda, y que no haya aplastamientos de vértebras ni ese tipo de problemas. Voy a buscarlo por si lo viera. A ver si Google. Vamos a ver. Porque los medidores de fuerza G normalmente, ya digo que suelen estar dentro del vehículo y no hace falta tener que hacer los cálculos, ¿no? A priori. En realidad la fuerza G sabéis que es una fuerza, entre comillas, ficticia, que lo que nos indica es la inercia, que tiene una masa determinada a una velocidad, mejor dicho, con una aceleración. Estamos en un sistema dinámico el cual el planeta Tierra ejerce una atracción gravitatoria sobre nosotros, la cual son 9,82 metros partido por segundo cuadrado de aceleración, y la fuerza sería multiplicar esa aceleración por nuestra masa. Eso sería realmente nuestro peso, nuestra fuerza peso, y eso sería una G, que es una G de aceleración la que nos aplica la Tierra. Ahora, si yo estoy en movimiento con una velocidad determinada, mi masa sigue siendo la misma. Entonces tengo una fuerza vertical hacia abajo, que es la que me está ejerciendo el planeta, y otra fuerza en este caso, que es masa por aceleración también, fuerza de inercia, que sería la que se traduciría como fuerza G. O la famosa, ya sabéis, la famosa fuerza centrífuga, que simplemente es la fuerza que aparece, ¿no?, en un giro, debido a que la velocidad se descompone en dos componentes, una tangencial y otra perpendicular, otra normal. Y el tema es que se necesita, para poder calcular,
para poder equilibrar el polígono de fuerzas se necesita inventar una fuerza, aparte de la centrípeta, que es la que te mantiene en la trayectoria, una fuerza que se llama fuerza centrífuga. Pues en el caso de las fuerzas G viene significado por eso, porque estamos en un sistema inercial en el que la Tierra siempre nos está ejerciendo una atracción, y entonces en esos cambios de dirección la traducción sería la resistencia que nuestra masa o la masa de nuestro vehículo ofrece a ese cambio de dirección. Eso es en realidad lo que significa cuando se habla de fuerza G o cuando se habla de fuerzas inerciales. Todo objeto, y vosotros lo habéis podido comprobar seguramente, por ejemplo, cuando habéis querido mover un mueble o una mesa o un sofá o lo que sea, sabéis que al principio hay que ejercer más fuerza para poder moverlo, y una vez que ya ha empezado a resbalar, digamos que ya empieza como a moverse más fácilmente, ¿no? Ya hay que ejercer un poquito menos de fuerza. Depende, ¿no?, de cómo esté el suelo, depende de cómo esté el mueble, etcétera. Eso es debido precisamente a eso, a esa fuerza de inercia, a esa resistencia que ofrece esa masa a ese cambio de dirección y de velocidad. En el caso de, ya digo, en el caso de los vehículos, en el caso de las fuerzas G en concreto, es porque estamos sometidos a esa fuerza gravitatoria, de atracción gravitatoria. Si en vez de estar en un planeta como la Tierra, estuviéramos en un planeta como Marte, pues esa atracción gravitatoria se reduciría y por lo tanto esas fuerzas G serían menores. Esa resistencia que ofrece a ese cambio de dirección mi masa, porque realmente esa componente vertical hacia abajo sería menor. Entonces la descomposición de esa fuerza en centrípeta y en centrífuga también sería, la centrífuga sería menor, y debido precisamente a eso, a que la gravedad es menor, simple y llanamente. Y la traducción, pensad siempre que es eso, es la por la por las leyes de Newton, todo cuerpo se va a ofrecer, ya digo, esa resistencia a cambiar su velocidad y su dirección. Si el cuerpo está parado, pues a iniciar la marcha, y si el cuerpo está en movimiento, pues al cambio de dirección. Puede ser una trayectoria curva o puede ser incluso un giro de 90 grados, o el cambio de la magnitud de esa velocidad en una frenada o en una aceleración. Todo eso ejerce fuerza G y ejerce fuerzas de inercia. En el eje X, en el caso de en el eje X, sí, lo he dicho bien, en el caso de aceleración y de frenada, y en el eje Y, que sería el transversal, en el caso de los giros, del giro del vehículo. El vehículo, como está formado por muchas masas diferentes, por eso concretamente en un vehículo interesa muy mucho, ¿sabéis eso de centrar las masas, del momento polar de inercia? Bueno, pues por eso interesa tanto en un vehículo los pesos llevarlos lo más abajo posible, lo más centrados posible, para reducir toda esa inercia, para que el vehículo no se resista tanto a ese cambio de dirección, a ese cambio de esa componente de las velocidades, de esa componente normal y de la componente tangencial de la velocidad. Y bueno, básicamente ya digo, el tema de la fuerza G se mide mediante esa electrónica, esos giroscopios que son capaces de medir precisamente la magnitud de esa fuerza. Y los pilotos concretamente lo llevan aquí en el oído, y el coche aparte lleva varios sensores diferentes colocados en diferentes posiciones para medir un poco las diferentes fuerzas G a las que puede estar sometido, tanto en aceleración y frenada como en las G laterales, en las longitudinales y las laterales. Siempre tenía que afectar también para el comportamiento, sobre todo del viento lateral. El ala de tiburón, pues mira, las alas de tiburón eran muy buenas en el sentido de que separaban muy bien los flujos laterales. Eran capaces de mantener las presiones, digamos, más controladas, esa presión interna-externa, sobre todo en curva, porque en curva no hay que olvidar que el aire es una masa, o sea, tiene masa el aire. El aire también está sometido a esas fuerzas de inercia. Y cuando el vehículo está girando a un lado o está girando hacia el otro, ese aire también tiene de repente su componente de velocidad, tiene ahora componente transversal y componente longitudinal,
y tienes, digamos, esa fuerza gravitatoria que atrae también a esa masa de aire a fin de cuentas. Es verdad que en el caso del aire es más difícil de visualizar porque estamos hablando de moléculas que están en su libre albedrío, ¿no? En su libre movimiento. Pero sí, concretamente el aire, ya digo, sufre de esas fuerzas inerciales. Entonces en curva, sin la aleta de tiburón, los flujos aerodinámicos del lado interior a la curva y del lado exterior a la curva se encuentran, digamos que distorsionan un poco el flujo que llega al ala trasera. De hecho, si cuando nosotros tenemos en cuenta en el giro del vehículo el cálculo de la presión que ejerce el ala delantera, y el ala delantera se ve menos afectada, aunque si hay un vehículo delante sí se ve bastante afectada, pero el ala trasera se ve mucho más afectada porque está todo el vehículo por delante, el cual cambia mucho esos flujos, y debido a esa inercia el aire también cambia su movimiento, y el aire va desde el lado exterior hacia el lado interior, es decir, desde el lado que hay más presión al que menos. Y entonces la presión que ejerce el ala trasera en ese caso se vuelve desigual. Y estamos hablando de que se ejerce más presión desde el lado interior a la curva que desde el lado exterior. Y por lo tanto eso hay que tenerlo muy en cuenta en los cálculos cuando el coche está girando. ¿Qué hacía la aleta de tiburón? Separar esos flujos de una manera más eficaz. Entonces, al ser capaz de separar esos flujos, digamos que el coche tenía un equilibrio aerodinámico en curva mejor, porque el aire no tenía el camino tan fácil para poder pasar de un lado a otro. Y el ala trasera generaba una carga un poco más constante. En recta realmente afectaba mucho menos. De hecho, si veis la vibración aquella que sufrían las primeras aletas de tiburón que se vieron, creo recordar que a finales del 2000, de los 2000, ya por 2010, luego después ya se incluyó, es que ya me pierdo porque sé que se incluyó el F-Tact, y luego se estuvo utilizando la aleta de tiburón precisamente para el conducto F, pero el tema, si veis las onboard, sobre todo cuando enfocaban hacia la trasera, esa vibración, ¿no?, que había al final del ala, era porque era una pieza muy finita, y al final los flujos aerodinámicos no son exactamente iguales, no son simétricos, entonces terminan provocando esa pequeña vibración porque hay una pequeña diferencia de presiones. Pero en curva funcionaban muy bien, funcionaban mejor que si no llevaras esa aleta de tiburón. Ahora llevan esa aletita que ayuda también además en el equilibrio cuando te viene un viento lateral muy fuerte. Algo parecido a lo que utilizan en Indy con sus chasis Dallara. Sabéis que llevan esa nervadura que sobresale en la parte superior del cockpit y de lo que es todo el morro del vehículo. Pues esa nervadura ayuda a que cuando hay un viento lateral fuerte el coche no se vea tan afectado. Y en el caso de las aletas de tiburón exactamente lo mismo. En este caso están bastante disimuladas. Es verdad que creo recordar que fue Haas, ¿no?, el equipo que presentó una aleta de tiburón así un poquito curiosa con una especie como de agujeros. Pero ya digo, el objetivo es ese, es separar un poquito mejor el flujo y hacer que el ala trasera funcione de una manera, entre comillas, más constante, ¿no? Pero bueno, el tema es ese. Diámetro de los discos de freno actuales en F1 son iguales. Pues eso lo vamos a buscar ahora mismo, que creo que estaban las cifras por ahí, pero lo vamos a mirar. Ya te adelanto que con el cambio de llanta de 13 a 18 los discos de freno delanteros aumentaron su diámetro. Los traseros han disminuido su diámetro con los años, y ahora explico el porqué. Pero voy a buscar a ver si encuentro. Vamos a ver. Un segundo. Así. Aquí estaba. Creo que está por aquí. Aquí está, sí. Esto era lo que os quería enseñar. El aumento de diámetro. Los traseros son más pequeños, ¿eh? Y eso ahora explicaré por qué. Os voy a enseñar ahora mismo. Efectivamente, sí. Por ahí van los tiros, Ferrero, correcto. La regeneración eléctrica. Ahí tenéis los discos anteriores. Los discos han tirado mucho tiempo con la llanta de 13 pulgadas, estaban muy limitados de tamaño en cuanto a diámetro. En cuanto a su grosor, bueno, se podía jugar con ese grosor, aunque al final la FIA puso también límites.
En cuanto al diámetro estaba muy limitado porque la llanta de 13 no permitía. Sabéis que los discos de carbono en un Fórmula 1 además especialmente tienen que ir con recubiertos, ¿no? Y tienen que ir en el interior de un tambor para poder mantenerlos en la temperatura correcta. Y en el caso de ya digo, en el caso de la Fórmula 1 con la llanta de 13, entre ese tambor y el disco que te quedaba, la verdad es que no te quedaba mucho diámetro disponible. Lo estáis viendo ahí concretamente. Estefanía, debes de irte. Bueno, pues nada. Luego ya verás el final del vídeo. Que se quedará aquí en Twitch los 14 días pertinentes y luego pues lo colgaré en YouTube también para que la gente lo pueda seguir viendo. Y besazos y abrazos, Steffi, a Edgardo, a Niki, que seguro que está disfrutando ahora de egresada y nada, un placer que haya estado por aquí. En fin, volviendo, ya digo, al tema de los discos, tenemos... Espérate que he abierto aquí otra ventana que yo no quería abrir. Ahora. El tema de los discos, tenemos un diámetro de 278 milímetros, que era a lo que estaba limitado. Y ahora con el aumento de la llanta se ha podido llevar, ya lo veis, a esos 330 milímetros. ¿Veis? Esta es una ilustración de Giorgio Piola de Motorsport. Hablaba del reto de los discos de freno para este año. Los delanteros sí se han podido aumentar su diámetro. Los traseros, repito, han ido menguando con el tiempo. Porque esa regeneración eléctrica, como bien recordaba Ferrero, la MGUK sabéis que tiene 120 kilovatios de potencia. Por lo tanto, está limitada en cuanto a la cantidad de energía que puede recuperar, es decir, esos 2 megajulios por vuelta. Pero no está limitada en cuanto a usar la máxima potencia que tenga disponible ese motor generador eléctrico a la hora de frenar. Entonces, con el sistema Brake-by-Wire, lo que ocurre es que esa gestión eléctrica y esa recuperación de energía hace que el motor ejerza muchísima retención. Y por lo tanto, el que haya conducido un auto eléctrico lo habrá comprobado, que los autos eléctricos son en retención, son mucho más potentes de lo que puede ser un auto con motor térmico. Y el tema es que, claro, pues no es necesario tener un disco de freno tan grande y una potencia de freno hidráulica tan grande. Además sabéis que los Fórmula 1 tienen sus circuitos de freno hidráulico separados, es decir, el eje delantero es independiente del eje trasero. Los famosos 2 depósitos que se ven en la parte de la bulkhead del frontal del cockpit cuando está desmontado, sabéis que se ven 2 depósitos de hidráulico. Bueno, pues uno pertenece al eje delantero y el otro pertenece al eje trasero, simple y llanamente. Es el líquido de frenos. Y ya digo que en cuanto a los frenos traseros, se llegó a tener potencias de frenado con unas presiones en torno a los 100 bares de presión en el circuito, pero ahora ya no es necesario. El freno delantero trabaja entre 75 y 80 bares como mucho, y el freno trasero ha bajado esa potencia bastante. Estamos hablando de... seguramente, no tengo la cifra aquí a mano ni delante, pero seguramente estamos hablando de cifras por debajo de los 70-60 bares de presión. Y el trabajo lo hace la MGUK. O sea que en el caso de la Fórmula 1 modernos, pues tenemos que los discos de freno trasero son relativamente pequeños para lo que se requiere en este tipo de vehículos, porque la MGUK es la que hace ese trabajo. Y bueno, si hubiera algún fallo, todavía te queda el eje delantero para poder frenar. No es igual de efectivo frenar solo con un eje, pero es suficiente. Y tienen potencia, siguen teniendo potencia de sobra. Y el grosor de los discos de freno, en el tema del grosor concretamente, estos discos de carbono, que es el material que se utiliza en Fórmula 1, sabéis que se necesitan alrededor de unas 2 semanas para poder fabricarlo. Se utilizan materiales que son fibra de carbono concretamente. Se utiliza en pequeños... ¿Cómo explicaroslo? Como si fueran bastoncitos. Y es un material compuesto de matriz cerámica. La base de la matriz cerámica puede ser carburo de silicio o puede ser otro tipo de carburo. En el caso de los Fórmula 1 se solía utilizar carburo de silicio. Yo no sé si esa tecnología ha podido cambiar, es posible que sí.
Y el refuerzo de ese material polimérico es la fibra de carbono propiamente dicha. Y aquí lo que se hace es que en los procesos de fabricación de esos discos se utilizan unos moldes. Esos moldes básicamente primero se prepara lo que es la base, la matriz, el carburo, y luego después de calentar se va añadiendo la fibra de carbono, esos refuerzos, porque la fibra de carbono lo que hace es refuerzo para que sea un material mucho más tenaz. Y todo lo que son la resina de la fibra de carbono, todo el material polimérico de la fibra de carbono desaparece. O sea, todo eso se calienta, se lleva a una temperatura altísima, a una presión altísima, y todo eso se evapora, se sublima, mejor dicho. Y lo que queda es el disco con la matriz y el refuerzo de material de carbono puro. Y eso es lo que los hace tan resistentes al calor y tan duros. Y ya digo, se necesitan aproximadamente unas 2 semanas. Y los grosores que tienen que ser más gruesos que un disco forjado de acero, por la sencilla razón de que se necesita mucha ventilación. Estamos hablando de discos que están funcionando en torno a unas temperaturas máximas de 1000 grados, 1100 grados durante pocos segundos, y necesitas evacuar todo ese calor. Entonces, cuanto más grueso sea el disco, más fácil te va a ser evacuarlo. No quieres que tampoco sea excesivamente grueso, porque si no el peso se te iría de madre. Y entonces, claro, la FIA también tiene sus limitaciones en este caso. No recuerdo ahora bien el grosor de estos discos, pero debe de rondar el 1,5 cm, 2 centímetros seguramente. Y el número de agujeros, que también está limitado por la FIA, no permite realizar más de X perforaciones. Estos discos han llegado a tener más de 1500 perforaciones, no sé ahora en cuánto están, y evacúan el calor a través de esas perforaciones y evacúan el calor también a través del buje interior. El buje interior tiene una serie se le practica antes de fabricar el disco, se colocan una serie de piezas que van a hacer que se forme un hueco, y esos huecos son los que luego en el buje interior luego van a permitir que el calor salga por ahí. Fue uno de los detalles, además muy curioso, que se usó cuando las famosas tuercas sopladoras. No sé si recordáis de aquellos maravillosos años de 2010, creo recordar que era 2011, las famosas tuercas sopladoras. Pues el aire caliente que salía a través de esas tuercas era el que salía por ese cubo del disco de freno, ese soporte, ¿no? Y eso es precisamente por el tipo de fabricación que tienen. Se puede realizar ese agujero con un diámetro bastante grande, suelen ser rectangulares. Y la verdad es que es una maravilla realmente la tecnología. Si podéis ver, hay muchos vídeos en YouTube, podéis encontrar vídeos de fabricación de un disco de carbono, y es una maravilla de tecnología. Y el tema, ya digo, los discos han crecido este año, los delanteros y los traseros. Si no se mantienen en el mismo tamaño, es posible que hasta incluso hayan decrecido un poquito. Y las presiones de frenado también. Ya hace tiempo que no se alcanzan esos 100 bares de presión que se llegaron a alcanzar hace años, cuando no había motor eléctrico que apoyara la frenada. Así, espero haber podido responderte un poco, Ferrero. Vamos a quitar aquí de nuevo. ¿Veremos algún día los F1 sin sistema hidráulico sustituido por un 100% eléctrico? Pues la intención de la FIA es esa, por lo menos en el eje trasero. Piensa que lo presentado para el año 2026, si no me equivoco, eran 350 kilovatios de potencia, de energía eléctrica, de la potencia eléctrica. 350 kilovatios, si no recuerdo mal, hay camiones de los trailers de las 40 toneladas, hay tractoras que tenían frenos eléctricos, retardes eléctricos, con potencias en torno a los 440-450 kilovatios. Aquí estamos implementando un sistema de 350 kilovatios para la frenada, porque esos 350 kilovatios no solo funcionan en aceleración, sino que funcionan en frenada, para poder recuperar mucha más energía de la que se recupera ahora, porque como elimino la MGUH, adiós, gracias, por fin, y ahora solo tengo la MGUK, lo hago más sencillo, necesito una MGUK más potente, una K mucho más potente. De hecho va a ser muchísimo más potente, va a ser
casi 3 veces más potente de lo que es actualmente. Ahora mismo son 120 kilovatios. En 2026 el objetivo son 350 kilovatios. Aquí lo que sí, y creo que tendrán que implementarlo muy bien, tienen tiempo, es que ahora vas a tener una frenada una frenada regenerativa muchísimo más potente que antes. Y eso va a suponer que efectivamente los discos de freno trasero básicamente pues sean una reminiscencia, ¿no?, de tiempos pasados. No sé hasta qué punto eso choca con la seguridad, y me explico, porque si pierdo la K en este caso, me quedaría solo con los frenos delanteros, no tendría discos traseros, ¿no?, y solo tendría la potencia hidráulica que me dieran esos discos delanteros. Un coche de Fórmula 1 para frenar desde alta velocidad, imaginemos que estoy circulando a 300 km por hora y quiero frenar fuerte y me he quedado sin los frenos traseros, la aerodinámica es capaz de ejercer alrededor de 1,5 Gs de deceleración. Es como abrir un paracaídas. La aerodinámica de un Fórmula 1 es muy parecido a abrir un paracaídas. Y el freno delantero tiene que ejercer el resto, ¿no? No va a llegar nunca a esas 5 G de frenada que se ejerce, ¿no?, en un coche que tenga todos sus discos de freno. Entonces eso es lo que me hace dudar que la FIA elimine del todo, ¿no?, esos frenos traseros. En los Fórmula E efectivamente sí han eliminado totalmente el freno trasero, pero claro, el Fórmula E la potencia, la carga, etcétera, todo lo que tiene es muy diferente. El sistema del Fórmula E es totalmente eléctrico, no hay un motor térmico en este caso, y por lo tanto ellos pueden, digamos, hacerlo de manera diferente. Mi opinión personal es que, a ver, sí, efectivamente sería un peso muerto ahí que llevarías. Encima además es una masa no suspendida, por lo tanto no te interesa, si no la vas a usar, tenerla ahí. Pero es que el tema de la seguridad a mí me preocupa. La velocidad que alcanzan estos coches, incluso los Fórmula E que empezaron siendo más lentos, ya están empezando a alcanzar velocidades punta bastante interesantes. Y a la hora de frenar se necesita mucha potencia. Hay mucha energía cinética en juego y se necesita mucha potencia de frenado para poder parar, ¿no?, esos vehículos. Entonces yo, hombre, sí, fiarlo todo a lo eléctrico, pues no lo sé, no sé hasta qué punto, pero hombre, si los Fórmula E lo están haciendo y les sale bien, será el espejo en el que mirarse seguramente. Seguro. Entre 2014 y 2020 Ferrari y sobre todo Mercedes tenían el mejor motor, pero Red Bull el mejor chasis. ¿Es cierto? Si es así, ¿a qué se debía esto? A ver, durante los años 2014 a 2020 el mejor... aquí es que ya a partir de 2014 no se puede hablar solo de motor. ¿Por qué? Porque las unidades de potencia, que poco me gusta el término, pero es que es así. Las unidades de potencia son un conjunto de una parte térmica con una parte eléctrica. Si la parte eléctrica no ejerce, digamos, no tiene la eficacia suficiente, la térmica no la va a tener, por muy buena que sea. Si la parte térmica no tiene la eficacia suficiente, la eléctrica no va a poder hacer su trabajo como debería. Entonces, al final, si tú no tienes una buena parte eléctrica, no vas a poder hacer funcionar bien la parte térmica. Y si tú no tienes una buena parte térmica, no vas a poder hacer funcionar bien la eléctrica. Por lo tanto, más que el mejor motor, Mercedes lo que tenía era la mejor unidad de potencia. Ferrari sí, Ferrari de hecho llegó a tener la mejor unidad de potencia en el año 2019, si no recuerdo mal, que fue cuando luego le prohibieron, que no se sabe muy bien en lo del acuerdo con la FIA y demás, ya sabéis, esas corruptelas que tanto gustan, que seguimos sin saber realmente qué pasó. Yo sospecho que Ferrari había encontrado alguna manera de aumentar el flujo de combustible sin que saltaran las alarmas, pero bueno, eso es solo una sospecha. El tema es que efectivamente Red Bull, que empezó utilizando siguió utilizando, mejor dicho, a Renault como suministrador del motor y del ERS, bueno, pues no, es verdad que estaban muy atrás. En el caso de Honda, bueno, no hace falta recordar los años con McLaren, es mejor correr un tupido velo y olvidarse un poco de eso. El tema es que es verdad que desde que Honda entró a funcionar con Red Bull, poco a poco,
fueron mejorando, y la verdad es que han llegado a tener una unidad de potencia muy eficaz. Su motor su motor sigue sin ser el más potente. La parte térmica, ahí Mercedes no tiene rival. De hecho, se cargaron esa competencia cuando Ferrari consiguió que su parte térmica fuera la más potente de la parrilla en 2019, pero no se sabe muy bien. La FIA pues llegó a ese acuerdo, etcétera, etcétera. De hecho, la normativa ha cambiado mucho desde entonces en cuanto a medición del flujo de combustible. Y eso creo que se le debe a esa apuesta de Ferrari en 2019. Y el tema es que en cuanto a Mercedes, para mí han sido la mejor unidad de potencia en toda la era híbrida. Incluso diría que en 2021 también. ¿Qué es lo que le ha pasado este año? Bueno, este año han tenido varias historias. La primera, el coche, un cambio radical de concepto. Ellos insistieron por un camino diferente. Ese camino tiene unas ventajas muy sustanciales, sobre todo en cuanto a generación de carga aerodinámica, pero también tiene unas desventajas importantes. El diseño es más complejo, hay que aprender, en cierto modo, y Mercedes en el año 2021, en esa lucha cerrada con Red Bull, al final no pudo preparar mejor esa avenida del 2022. Que a Red Bull le pasó igual. Esa arrancada inicial que han tenido este año 2022, precisamente el año 2021 les afectó, y bastante. Y el tema es ese, ya digo. En Mercedes concretamente han tenido la mejor unidad de potencia de la era híbrida, seguro. Y esos 8 títulos mundiales además lo avalan perfectamente. Acordaos que el año pasado, aunque Hamilton no ganó el mundial, lo ganó Verstappen, pero el mundial de constructores fue para Mercedes. Así que todo eso hay que recordarlo, y eso es un hito en la historia de la Fórmula 1, y bueno, será recordado durante mucho tiempo esos 8 títulos seguidos. Y realmente, ya digo, la unidad de potencia en conjunto a la de Mercedes ha sido realmente buenísima. Y este año se le juntó ese concepto nuevo de monoplaza con el uso de esos biocombustibles en mayor cantidad que exige la FIA, y que a su motor concretamente, con las especificaciones que tiene, ahí sí es verdad que le ha afectado. Y claro, al afectarte al motor, como he dicho hace un rato, te afecta a la parte eléctrica y te cuesta más trabajo recuperar esa energía. Cuando han conseguido por fin que ese motor funcione bien con esa... pueda recuperar presión de inyección o pueda recuperar presión interna en la cámara, que seguramente era el problema que tenían, han recuperado esa potencia, y por lo tanto ya la parte eléctrica ha vuelto a funcionar como se recordaba de años anteriores. Así que ya digo que para mí ahora mismo, además, de hecho, en cuanto a prestaciones puras, yo creo que no hay apenas diferencia entre unidades de potencia. Son muy pequeñas las diferencias. En cuanto a rendimiento, sí. En cuanto a rendimiento, está claro que la unidad de potencia Red Bull ahora mismo, en rendimiento, en eficiencia, es posiblemente, si no la mejor, está ahí con Ferrari. Y Mercedes ha dado un pequeño paso atrás, que supongo que lo recuperarán el año que viene, porque vamos, estoy casi seguro, este año ha sido de aprendizaje y el año que viene volverán otra vez por su fuero, seguramente. El pionero con Massa fue Sauber. Este año habrá que seguirlo para ver si funciona. Sí, realmente sí. A ver qué tal eso de no usar el freno, o sea, de no tener frenos traseros. Desde luego hay una reducción de peso interesante, y sobre todo de esas masas no suspendidas, que siempre interesa porque son masas que están girando y por lo tanto te está ahorrando ese momento angular. Veremos a ver cómo sigue. Lo bien que lo hizo Ferrari con el motor ilegal, lo hizo más en la sombra. Ferrari, resumiendo, Ferrari siendo Ferrari y fuente de cierto, sí, ya lo sabemos, y ya está. El sistema de inyección engañaba al detector de caudal, inyectando gasolina en los intervalos en los que el detector no lo registraba. Sí, a ver, trabajar, sabes que todos los aparatos electrónicos trabajan con una frecuencia. Si tú sabes esa frecuencia, conoces esa frecuencia, sabes cuándo está on y cuándo está off, ¿no? Entonces, como tú acabas de decir, si tú inyectas combustible en el momento en el que el medidor no
en ese microsegundo, sí, microsegundo, en el que no está registrando, esa gasolina que entra no se registra. Entonces estás en un momento determinado, eso no lo puedes hacer durante mucho rato, eso es para clasificación y para algunas vueltas que necesites concretamente. Después tienes que funcionar con un modo más normal porque estás limitado con esos 100 kilos de carburante por carrera. Pero sí, fue una... Seguramente tiene que ver con eso, porque de hecho la FIA ahora ha obligado a colocar el sensor, su sensor de combustible, en una posición diferente. Y a colocar más sensores también de presión en el interior de los depósitos de combustible. Entonces es más difícil engañar ahora, porque si yo coloco varios sensores en un tramo, puedo cambiar la frecuencia de esos sensores, y entonces cuando uno no está midiendo, el otro sí. Y por lo tanto es más difícil engañarle. Más difícil, no digo que imposible, pero más difícil. A nivel técnico, ¿qué cambiaría de los F1 de ahora? Aparte del... hombre, pues aparte del absurdo tamaño y peso, volvería a unas alas más parecidas a las del año pasado, sobre todo en la parte trasera. Yo creo que la Fórmula 1, o tal y como yo la entiendo, claro, yo entiendo que el aficionado de a pie pues quiere adelantamientos, quiere más cosas, pero es que al final la Fórmula 1 en esta era aerodinámica que se instauró hace ya muchos años, realmente se supone que es el sumum tecnológico y el sumum de la ingeniería en cuanto a automovilismo de circuitos. Entonces mi consideración es que estos coches tendrían que generar más carga aerodinámica. Yo sé que esto que estoy diciendo a Pirelli no le haría ni puñetera gracia, pero mi opinión, mi particular opinión es que con estas llantas de 18 pulgadas y con un perfil más bajo, se tienen neumáticos más rígidos. Si yo aumento la carga aerodinámica con estos neumáticos más rígidos, es verdad que el coche se puede volver más delicado, pero si Pirelli hace unos compuestos que ya de por sí son duros, son bastante duros, yo creo que no habría ningún problema. Y se podría aumentar la carga. La circunstancia que ocurre es que efectivamente los coches volverían a tener dificultades para seguirse parecidas a las del año pasado. Pero claro, eso yo también lo que haría, y en vez del DRS, por ejemplo, que a mí el DRS es un invento que me parece absurdo desde el momento en que los equipos pueden utilizarlo a su favor para el diseño aerodinámico de un vehículo. De hecho, el diseño aerodinámico de estos vehículos está muy influenciado por el uso de ese DRS. Si no tuvieran el DRS, las alas traseras serían diferentes, eso lo garantizo. Y yo volvería a niveles parecidos a los de 2020, por ejemplo, con cargas superiores. Y el uso del efecto suelo, por supuesto. Y ahora, lo que sí haría es obligar a los equipos a que no se use ningún tipo de aditamento en cuanto a la carrocería. La carrocería vaya prácticamente limpia de apéndices aerodinámicos. Entiendo que hay que usar, porque estoy usando efecto suelo, entiendo que hay que usar los apéndices laterales en el fondo, que los limitaría mucho más de lo que lo limita la FIA, pero sin embargo luego sí daría carta blanca o mucha más libertad en el tamaño del vehículo, en la batalla del vehículo, porque así veríamos coches que apostarían por una batalla más corta para jugársela en circuitos como Hungría, como Mónaco, en circuitos más ratoneros. Y otros apostarían por batallas más largas para en circuitos stop and go, como puede ser Austin, como puede ser Monza, como pueden ser otros circuitos diferentes, tener mayor rendimiento con una batalla más larga. Eso se ha perdido en Fórmula 1. No sé, este año concretamente la batalla está limitada a 3.600 milímetros máximo. Y todos van al máximo prácticamente. ¿Por qué? Porque para esa generación de carga aerodinámica me interesa tener la mayor superficie disponible. Y con esa batalla tengo mayor control de esos flujos aerodinámicos que si la recorto. Pero ya digo que si eso se liberara, habría equipos que se la jugarían. Estoy seguro, equipos entre comillas menos pudientes, que se la jugarían a una batalla más corta. Tendrían coches más ágiles para circuitos como Mónaco y circuitos ratoneros, o Marina Bay, o así, en la que se podrían hacer otras cosas, ¿no? Diferentes a los primeros espadas.
que realmente se vayan a jugar el campeonato. Y eso daría mayor diversidad al campeonato también. Y otra cosa que yo impondría es una especie de push to pass, como en la Indy, algo parecido, ¿no? No igual que en la Indy, pero sí algo parecido. Pero nada de que cuando esté a un segundo, sino que el piloto sea el que lo gestione. Si de todas maneras ya tienen que gestionar 200.000 cosas, una más tampoco les va a suponer ningún problema. Así que yo creo que... Y bueno, y como has dicho, el tamaño y el peso también. Si lo mismo que he dicho que la batalla no la limitaría, la longitud de los vehículos sí. Obligaría a que no pudieran superar los 5 metros de longitud. Eso de punta a punta garantizado. Estarían en torno a medio metro más pequeños, seguirían siendo muy largos. Los haría más estrechos. Ahora mismo son 2 metros de anchura sin incluir las ruedas. Yo los haría como eran hace unos pocos años, 1800 milímetros me parece, sin incluir las ruedas. Incluso a lo mejor lo llevaría un poco más estrechos porque las ruedas ahora son enormes. Y sí, volvería a unas alas concepto más anterior, con esos endplates más elevados para poder generar más carga. Y ya digo, y limpiaría esas carrocerías, limpiaría las carrocerías de todo tipo de aditamentos. Nada, solo la forma de lo que es la forma del general de esa carrocería y nada de aditamentos. Mercedes, por ejemplo, yo no le hubiera permitido salir con esos soportes de espejo, que se las apañe como pueda, pero yo no le hubiera permitido eso. Entonces, claro, el concepto del coche no le hubiera valido este año, tendrían que haberlo cambiado entero. A Alfa Tauri y a otros equipos tampoco le hubiera permitido usar esos generadores de vórtices en la zona de los espejos. Eso eliminado. Y ya digo, formas mucho más limpias, pero mayor libertad. En cuanto a las alas delanteras y traseras, mayor libertad de diseño, que se vieran cosas diferentes. Seguramente recordáis hace años que los coches se distinguían no solo ya por el color o por la publicidad, sino también porque el diseño cambiaba, ¿no? de una escudería a otra. Ahora prácticamente es muy muy complicado. Un reglamento que está muy encorsetado, en el que la microaerodinámica es realmente la que realiza el cambio. Y eso el espectador pues no lo ve. Realmente no lo ve. Encuentro datos de batallas, pero no de longitudes. Es que las longitudes son muy difíciles de encontrar, pero sí te puedo decir que este año concretamente los coches están en torno a los 5,5 metros, 5.500, 5.550. El año 2020 llegaron a estar en los 5.700. Creo que Mercedes era el coche más largo de la parrilla y estaba en torno a esos 5.720, 5.750 milímetros. Actualmente no superan por muy poco los 5.500. Y la batalla efectivamente está limitada a esos 3.600. Un dato, solo como curiosidad, el R25 con el que Fernando Alonso ganó el Mundial, que tenía porque como hice el vídeo, creo que tengo por aquí los datos. Vamos a ver si no, sí, aquí está. Un segundito, que lo tenía por aquí. Aquí, bueno, el R25 con el que Fernando ganó el Mundial tiene una longitud total de 4.800 milímetros. No llega ni a los 5 metros de longitud. Hay berlinas en el mercado que son más largas. 1.800 milímetros de anchura. 950 de altura. Bueno, la altura no ha cambiado tanto, aunque es verdad que ahora los coches se van a colocar casi en el metro, si no van a llegar al metro justo de altura. Y sobre todo la batalla, 3.100 milímetros. Estamos hablando de medio metro menos de batalla. Es verdad que interesa una batalla larga, pero es que estos coches son enormes. El R25, ya digo, 4.800 milímetros de longitud y una batalla de 3.100 milímetros. Tengo aquí el dato. Y el R26, 4.800 milímetros de longitud y 3.100 de batalla. ¿Qué ocurre? El motor era más pequeño. Entonces aerodinámicamente venía muy bien hacer el mismo vehículo, hacer la misma longitud. ¿Para qué? Para seguir teniendo las mismas superficies aerodinámicas de control y además así poder ser más eficiente. En realidad las longitudes de estos coches también obedecen, aparte de la seguridad, a un tema de eficiencia. Si yo tengo más cantidad de superficie de control, puedo controlar también esa eficiencia aerodinámica, puedo ser más eficiente. Y con los V8, cuando se implantaron en 2006, eran motores menos potentes. Se pasó de unos 940 caballos de potencia, 950 caballos de potencia que desarrollaban los V10
del año 2005 se pasó de repente a un V8 con 2400 centímetros cúbicos, el cual era capaz de desarrollar alrededor de 730-720 caballos. Entonces había que ser mucho más eficiente. De hecho, esos coches de 2006 no generaban las cargas de los coches de 2005. Dice Isma, es uno de los años que menos contacto... Sí, hemos visto, y la eliminación de los emplays laterales no ha tenido mucho sentido. Yo creo que este año, además, sobre todo y ante todo, creo que ha sido el tope presupuestario el que ha marcado mucho esas limitaciones. Y creo que a los pilotos se le ha dado una consigna muy clara de que no se la jugaran en esa salida. No es normal. No es normal, incluso ese cuidado con el que han salido. Que sabéis que en el año 2020, 2019 hubo muchos, bueno, y anteriores, ¿no? Hubo muchos follones en esa salida. Salvo en Haas, sí, bueno, lo de Haas y sobre todo Mick Schumacher. Menor medida Magnussen, pero también Magnussen también la ha liado. Pero es curioso, además, siendo un equipo poco pudiente, y la factura en destrozos que le han generado sobre todo Mick Schumacher. Te hace reflexionar muy mucho sobre cómo es Gunther Steiner, ¿no? O Gunther Steiner. Pero bueno. Época favorita de la F1 a nivel técnico. Esa sí es una pregunta difícil. Porque, por ejemplo, los años 70 me encantan. Más que por el nivel técnico, porque el nivel técnico actual es muy superior a aquellos años. Por la variedad que había en la parrilla. Esa variedad de ingenios, ¿no? Y esos años 70 en los que se estaba descubriendo la aerodinámica, Ferrero, esos años 70 realmente había coches muy muy diferentes en esas parrillas. Yo por mi juventud pues no he podido vivir esa época en directo, pero bueno, hay muchos vídeos en YouTube, hay mucha documentación, y la verdad es que alucino cada vez que veo la variedad de motorizaciones, la variedad de chasis y de mecánicas. Todo lo que era el diseño de suspensiones eran muy distintos. Cada escudería tenía su forma, ¿no?, de ver la reglamentación. De hecho, la reglamentación entonces era un libreto bastante corto, bastante exiguo, ¿no?, o parco, ¿no?, en artículos. Hoy día es un pedazo de tocho que en la vida hemos visto un reglamento técnico como el de hoy día. Así que sí, particularmente para mí los años 70 son, y los años 80 por esas brutalidades turbo, pero quizás los años 70 me gusten más. Me gustan más por esa variedad. Y luego tengo que reconocer que siento mucha debilidad por los V10 de los años 2003 al 2005. Son unos motores realmente bestiales. No va a volver a haber motores atmosféricos como esos nunca. O sea, eso ya no va a volver. Aquello fue el canto del cisne de una época, y aquellos motores no se van a volver a repetir, pero aquello era brutal en todos los sentidos. Motores con un peso súper reducido, un tamaño 3000 centímetros cúbicos que a priori te hace pensar. Yo he podido ver y tocar y comprobar cómo era un motor de 3000 centímetros cúbicos V10 de aquella época. Es increíblemente pequeño, es increíblemente compacto. No te esperas un motor, tú esperas otra cosa. Y realmente es impresionante. La ingeniería que había detrás de aquellos motores es espectacular. Hoy día es muy avanzada, es impresionante, pero los materiales que se usaban en aquellos motores y la ingeniería que había detrás es espectacular. Para mí, ya digo que no va a haber otra. Y con respecto a eso, a diseño aerodinámico y mecánico, los años 70. Me quedaría con los años 70. También aquellos motores también sonaban muy bonitos, pero eran más artesanales, ¿no?, digamos. En Haas nos gustaba que... sí, totalmente, Isma. Casi la ha liado más Magnussen. Sí, bueno, lo que pasa es que quizás Mick es que se le juntó lo de Arabia con luego lo de Mónaco, y la verdad es que la factura ahí ha sido enorme.
Así que coincido, dice, ojalá ver cosas más distintas. Sí, ya te digo, sobre todo, a mí los años 70 me gustan sobre todo por eso. Y sobre todo porque fue la época que realmente inició toda la locura aerodinámica, que luego sobrellevó ya a los coches más modernos, ¿no? Pero lo bonito de los años 70 para mí realmente es cómo avanzaba la aerodinámica a pasos agigantados, porque la verdad es que la aerodinámica iba rapidísimo, cómo avanzaba desde principios de los 70 a final de los 70 hay una diferencia brutal en cuanto a diseño aerodinámico de los vehículos, y cómo eso no se correspondía con los métodos artesanales de fabricación de motores y de preparación, ¿no?, de chasis y demás, porque no fueron en consonancia. Entonces hacía que aquellas bestias, por decirlo así, había que ser esos pilotos tienen muchísimo mérito. Esa mezcla, si José Tellaeche estuviera aquí en el chat, seguramente corroboraría lo que estoy diciendo. Esa mezcla de esos motores y esos chasis que todavía se seguían fabricando como en los años 60 prácticamente, con una aerodinámica que evolucionaba a pasos agigantados, hizo que el ingenio, tanto de pilotos como mecánicos como ingenieros, creciera a niveles exponenciales. Realmente se aprendía muchísimo en aquella época, se estaba aprendiendo muchísimo, y de hecho se le debe todo el conocimiento hoy día. Todo se inició entonces, finales de los años 60, en sport turismo y en sport cars, todo el trabajo de los Chaparral, de Jim Hall, y todo el trabajo de Dan Gurney, que también ayudó mucho, y toda esa experiencia que se llevó luego a la Fórmula 1. O sea que para mí sí, quizás yo mezclaría años 70 con ese canto del cisne de los motores V10, que para mí han sido los mejores motores para esta competición que ha habido nunca, sin duda, vamos. Como una cosa tan pequeña puede hacer que tanta música para los oídos. Por eso a mí esos motores V10 eran lo más. Y de ahí, aquí ya hablo más como aficionado que como ingeniero. Esos motores V10 eran acojonantemente buenos para mí personalmente. Ferrero, ¿existía realmente el Party Mode de Mercedes? ¿Cuántos caballos gana en los... se hace una clasificación respecto a carrera? Bueno, se le llamaba Party Mode, pero todos los equipos, quizás creo que el motor Renault era el único que adolecía de no tener esto, o por lo menos no ser tan diferente. Como os he dicho antes, hay una parte eléctrica y una parte térmica, ¿no? La parte eléctrica y la parte térmica llevan una unidad de control, la cual lleva unos parámetros lleva incluidos el mapeado de inyección, y lleva incluido también toda la programación de la parte eléctrica para lo que en inglés se denomina el deployment de la energía, ¿no? En el caso concreto del Party Mode, o que se llamaba así en Mercedes, pero otros equipos también lo disponían de eso. Ferrari también tenía su propio Party Mode, que lo denominaran de otra manera. Consistía básicamente en disponer de todos los recursos durante una vuelta. Mercedes, la diferencia es que lo conseguía hacer, y no se sabe bien cómo, pero lo conseguía hacer durante 2 vueltas, no durante una. Esa era la diferencia, y por eso le llamaban el Party Mode. Y básicamente consiste en utilizar todo el caudal másico disponible. Supuestamente, de manera legal, serían 100 kilogramos hora de combustible, pero a la vez, además, la MGUK funciona en un modo que se llama de implementación, y la MGUH pasa a funcionar, en vez de ayudar a recuperar energía, lo que hace es alimentar directamente esa MGUK. Entonces, durante ese funcionamiento se necesita que el motor esté funcionando a su tope, a su máxima potencia, por decirlo, ¿no? Con una mezcla rica de combustible. Y se aumentan las presiones de inyección. Todo eso calienta el motor térmico. Entonces llega un momento en que ese sobrecalentamiento afecta al rendimiento y afecta a la fiabilidad. Y
El resto de equipos normalmente era una vuelta y media que podían usarlo. Mercedes no, Mercedes se las apañaban para poder usarlo 2 vueltas. Ellos tenían una mejor refrigeración, ¿no? Por decirlo así. Y realmente esa era la gran ventaja de Mercedes. Pero repito, Mercedes era porque podían usarlo más tiempo, prolongarlo más en el tiempo. El resto de equipos disponían también de esas estrategias, porque son las strategy famosas que le dice el ingeniero strategy 4, strategy 13 o lo que tenga que ser, ¿no? 13, las 9, la 4, la que sea, para que la EQ controle tanto la K como los parámetros de inyección como la H funcionen en el modo de máximas prestaciones. Ya no te importa la eficiencia, ya la eficiencia te da igual. Lo que ocurre es eso, que hay un sobrecalentamiento de elementos y eso se puede usar durante un periodo muy pequeño de tiempo. O se usaba durante un pequeño periodo de tiempo. Mercedes habitualmente, ya digo, era capaz de aguantarlo alrededor de 2 vueltas. Eso le daba muchísima ventaja con respecto a los otros, con respecto a Ferrari, a Honda y a Renault. El de Renault, quizá Renault es la que más problemas ha tenido en esta era híbrida, sobre todo con la MGUH, y eso también le ha condicionado mucho en ese sentido. Así que bueno. Nos pregunta Ferrero, los coches turbo de los 80, los míticos motores BMW. Sí, bueno, hay que decir que esas potencias tan espectaculares eran solo en el modo de clasificación. El turbo soplaba a 5 bares de presión, si no recuerdo mal. Luego se limitó en el año 87, se limitó a 4 bares y luego se les limitó a 2,5 antes de desaparecer. Pero sí, ellos en clasificación usaban un turbo con un funcionamiento hasta 5 bares de soplado. Es una auténtica barbaridad. Estamos hablando de introducir aire a 5 veces la presión. 5 bares de presión son 5 veces la presión atmosférica. La estás sumando. Habría que restarle 1. La realidad es que el aire estaría entrando a 4 bares de presión en el interior del cilindro. Eso no hay motor que lo aguante durante mucho tiempo, y de hecho esos motores, si no recuerdo mal, duraban 50 kilómetros o 40 kilómetros, no tenían más kilometraje. Debían tener un CX terrible y ahora sí, totalmente. Sus velocidades máximas no llegaban. A ver, sí, eran coches que generaban muchísima resistencia aerodinámica y tenían un problema. Eran coches además con cambio manual, recordad. Estamos engranando y marchas a un motor con 1400 caballos de potencia. Pero cuando da esos 1400 caballos de potencia, hay que recordarlo también, a revoluciones altas. Son motores que subían por encima de las 12.000 vueltas. 11.000, 12.000 vueltas. Entonces, era difícil. Digamos que el piloto, por muy bueno que fuera, perdía tiempo en esos cambios bastante. Entonces, al final, eso también te hace perder velocidad punta. Otra razón, como bien dices, es esa resistencia aerodinámica que generaban esos coches. Hacían que llegada a cierta velocidad era un muro lo que tenían que atravesar de aire, literalmente, y por lo tanto, pues al coche le cuesta. Y luego son motores que lo que eran en carrera se limitaban muy mucho, ya no soplaba el turbo a esas presiones y entonces se quedaban limitados alrededor de unos 900 caballos. No estaba nada mal, estamos hablando de motores de 1500 centímetros cúbicos y de hecho rompían muchos de ellos. Al final el más fiable era el que solía llevarse el campeonato, el que menos fallaba. Pero ya digo, el tema es ese. Turbos sobredimensionados. Estamos hablando de 2, porque los de hoy día llevan solo un turbo. Turbos sobredimensionados. Presiones de inyección. Bueno, y hablando de las gasolinas ya sabéis que llevaban tolueno y otros elementos que hacían que fuera más parecido a combustible de aviación que a lo que es una gasolina convencional de un vehículo. Eso hacía que los motores se calentaran una auténtica barbaridad. Y al final, pues claro, los fallos eran muy comunes. Al final. Y luego ese cambio manual también hacía que el piloto tuviera parte, no digo, hombre, tenía una parte de responsabilidad en esas roturas de motores.
Había que ser muy bueno y muy fino. Por eso pilotos como Alan Prost, pilotos como Niki Lauda, pilotos, incluso Nelson Piquet mismo, eran pilotos que consiguieron o tuvieron bastante éxito con esos motores, porque eran pilotos que sabían muy bien el momento en el que engranar la marcha y qué marcha usar. Eso era muy importante con estos motores, muy muy importante. Y repito que esas potencias eran en clasificación. Luego en carrera se reducían mucho, bastante. Estamos hablando de 800 caballos, 850, 900 en los mejores casos. Pero bueno, ahí se demostró que la potencia no lo era todo. Motores con muchísima potencia, con un diferencial autoblocante sin nada de electrónica, mucho patinamiento, todo eso hace perder velocidad punta, todo. Al final afecta. Seguramente con un sistema electrónico actual, esos mismos motores hubieran permitido a esos coches ser más rápidos en esas rectas. Ganar 10-15 km por hora de punta no hubiera sido difícil, seguro, vamos. Ya que mencionas las presiones de los turbos, ¿qué presión tienen los turbos ahora? Hombre, ya te digo que esos 5 bares de presión no los alcanzan hoy día. Pero sí deben de rondar los 2,5 o 3 bares aproximadamente. No hay una limitación expresa en cuanto a la presión, porque la limitación viene por la MGUH. La MGUH está limitada en su giro a 125.000 revoluciones por minuto. Como es coaxial con el turbo, la turbina, la MGUH es realmente, si te quieres ahorrar la wastegate, puedes hacerlo. Es realmente la que controla un poco el giro de esa turbina. Puedes frenar los gases si lo requieres. Se sigue usando la wastegate porque en algunos motores, en otros no la han usado. A veces Mercedes no ha tenido necesidad de usarla, porque ya digo que esa MGUH controla el giro del turbo. Entonces, al controlar el giro de esa turbina y al controlar el giro del compresor, controlas también esa presión de inyección. Y como el turbo es una pieza que creo que no está limitada en cuanto a diámetro y en cuanto a ciertos parámetros, pero sí está limitado, supongo que por peso, y sería cuestión de mirar el reglamento. Pero ya digo que una de las limitaciones más importantes es ese giro que permite la MGUH. Entonces eso limita mucho la presión de soplado del turbo. Al final, ya digo, debe de rondar las 2 bares y medio de presión seguramente. No creo que más, porque tampoco es necesario. Con las presiones de inyección actuales que se usan, que están en torno a los 300 bares, 350, está limitado a 500 por reglamento, pero los equipos no necesitan llegar a esa presión, no, salvo momentos muy puntuales en las que sí se acercan más, pero alrededor de 350 bares de presión es suficiente. Estamos hablando de que en la calle un sistema de inyección directa inyecta unos 100 bares de presión, entre 70 y 100. Un sistema de common rail de un diésel está manteniendo la presión a 1600-1800 bares. En Fórmula 1 inyectan gasolina, recordemos que es gasolina, a 300-350 bares de presión. Así que no necesitas que el turbo sople a una auténtica barbaridad como en los años 80, que sí, 5 bares de presión. Estamos hablando de barbaridades tipo dragster y ese tipo de vehículos, o sea, una auténtica borriquería. Actualmente no, realmente no hace falta esa barbaridad, vamos. A mi modo de ver no lo hace, y además no llegan a esas presiones. Bueno, esperaba que iba a ser más corto, pero desde las 7 llevamos aquí casi 2 horas de directo. Yo creo que ya va siendo hora de ir dejando ya el directo un poquito. Los V10 de 2005 con Slick y la configuración adecuada podría ser más rápido que estos tanques. Ralf Schumacher y con un coche por Verstappen en Austria. A ver, Kirosa, ¿no? Como decía aquel, es difícil saberlo, porque si les quitamos, claro, aquellos coches estaban diseñados profeso para un neumático rayado, aquellos coches estaban, ¿sabes? No lo sé hasta cierto punto si a estos coches actuales se les liberara de ciertas cortapisas, hasta dónde podrían llegar también. Es que esa es la pregunta.
Entonces no sabría decirte. Desde luego los V10 con neumáticos slick y con... habría que cambiarles muchas cosas. Habría que cambiar el diseño de esas suspensiones. Habría que hacer muchas modificaciones. Si no superara estos coches, no lo creo. Sí acercarse mucho. Mucho. Realmente mucho. Porque en potencia de motor andan muy parecidos. La diferencia es que esos V10... estamos hablando de una vuelta, ojo, porque en carrera los V10 tendrían una desventaja y es que tendrían que parar a repostar, perderían ese tiempo de repostaje y luego tendrían que recuperarlo. Los actuales sabéis que tienen que estar recuperando energía, luego gastando energía, luego recuperando, luego gastando, entonces tienen un ritmo más irregular. No sé al final quién ganaría en una carrera, quizá el V10 pueda mantener un ritmo muy alto de clasificación prácticamente todas las vueltas, pero... luego tiene que parar en boxes, así que sería algo a estudiar bastante interesante. Pero ya digo, me sigue costando trabajo pensar y creo que estos coches, los coches de 2021, 2020 sin ciertas restricciones, podrían llegar a ser escandalosamente rápido y al final dar auténtico miedo. Eso ya lo digo. Bueno, de momento estoy viendo que no hay nadie de los que conozco. O parece que no hay casi nadie de los que conozco. Bueno, está iPhones. Si queréis os dejo con él. Con más Fórmula 1. O si queréis cambiamos de eso. O me proponéis algo si queréis, Yo ya lo que para hacer la raid y ya está. Ferrero, muchas gracias. Bueno, en eso consistía este directo, en poder responderos a las dudas en directo y bueno, pues tratar de resolver ciertas dudillas o cosas, o incluso refrescar conocimientos que ya tuvierais y que los tuvierais un poquito dormidos u olvidados. Si me recomendáis alguna raid, si no os voy a dejar con Fons, de Fórmula Fons, o bueno, estoy viendo por aquí. A ver quién hay. Pues, la verdad es que no veo nada en especial. Bueno, os dejo con Fons, que luego después dicen que hay que hacer la raid y tal. Pues os dejo con él. Y nada, yo me despido. Antes de despedirme, estoy viendo aquí a Paul Motorsport. Ojalá pueda sacar un huequillo antes de Monte Carlo para hablar un poco de rally. A ver qué nos puedes contar del nuevo Fabia Rally 2. Hombre, de rally no estoy tan puesto. Me pasa como ahora que estoy colaborando con Luis Zúñiga de MotoGP. Puedo aportar lo que conozco de técnica, pero realmente no estoy muy puesto de rally. Pero sí, hombre, siempre es interesante. Es interesante observar vehículos diferentes y ver las soluciones que aportan y lo que puede significar. Por mí, sí, en principio sí, yo estaría encantado de hacerlo, ya sabéis. Bueno, lo dicho, me despido de vosotros, que voy a ver si me preparo ya, yo también me preparo algo de cena. Y os dejo con Fons y nada, un placer, ya sabéis, como siempre. Encantado además encantado de cómo ha ido el directo, que se me ha pasado volado, prácticamente casi 2 horas y casi ni me he enterado. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo directo, en el próximo vídeo. Chao, chicos.